Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. Bueno, en estos días, pues la información central, el sínodo de la familia. No hay otro tema prácticamente en la Iglesia Navarra, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades y también con nuestros invitados. Tenemos dos invitados de lujo, María Luisa Gabás y José María Echeverri. ¿Qué tal? Buenas tardes, Muy Juan buenas Carlos. tardes. Vienen además, porque han seguido como expertos el sínodo de la familia, son los directores de COSPLAN, el Centro de Planificación Familiar de la Diócesis. Contarnos un poco primero, para que nuestros telespectadores se sitúen, ¿qué es eso de COSPLAN? Bueno, pues es el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, que se creó en el año 97, cuando estaba don Fernando Sebastián, con la intención de ayudar a los matrimonios y a los jóvenes en todo el tema del amor y de la sexualidad, ¿eh? Una ayuda concreta, pues, para vivir la sexualidad con delicadeza, con profundidad, con verdad, ¿eh? Y en ese sentido, pues, enfocar todo el tema de ser una ayuda concreta a la vivencia de la paternidad responsable. Entonces, ese fue uno de los objetivos Objetivos y como la iniciales. intuición Sí. central. Sí. Luego se ha ido ampliando, se vio la necesidad de que había que abordar todo el tema de educación en el amor y la sexualidad. Luego nos iban demandando la atención a matrimonios con dificultad, hemos ido haciendo, y desde el primer momento también empezó, pues, la ayuda a personas con embarazo imprevisto, y entonces también se empezó enseguida a atender este tipo de situaciones. ¿Y desde qué cauces atendéis? ¿Qué labores? ¿Es solamente pedagógico, en académico, atención personal? ¿Por dónde van? Bueno, el centro es una consulta sanitaria porque, bueno, pues José María es médico, yo soy enfermera y licenciada en Derecho y sobre todo es la consulta personal, ¿eh? Luego también se hacen cursos en colegios de educación afectivo-sexual y cuando hay algún aspecto que nosotros no podemos abordar, bueno, pues se deriva a otros profesionales más especializados en la materia. 17 años atendiendo desde ahí la realidad de la familia. Yo imagino que este sínodo, bueno, lo habéis tomado como vuestro, ¿no? ¿Cómo estáis siguiéndolo? ¿Cómo lo habéis seguido? ¿Cómo vais a trabajarlo después? El impacto que estáis teniendo desde el sínodo. Bueno, pues con ilusión, porque bueno, pues indica bueno, pues la importancia que para la Iglesia tiene la familia, ¿no? El hecho de que se haya hecho un sínodo extraordinario y posteriormente vaya a tener lugar en el 2015 el sínodo ordinario, bueno, pues es una muestra de que a la Iglesia, a las familias, le importamos mucho, ¿no? Sí. Y que además, bueno, pues la familia también es el futuro de la sociedad, es donde se van a formar, ¿no?, los futuros ciudadanos. Entonces, en ese sentido, bueno, con ilusión, con esperanza y con alegría, pues porque una vez más pues vemos la Iglesia como madre, como maestra, la misericordia, la acogida. Entonces, bueno, pues con alegría. Con alegría. La Iglesia es consciente de las dificultades que se está viviendo en este ámbito de la vida, ¿no? Claro. De la familia, los jóvenes, todo el tema de la vida y las situaciones complejas que se han generado. Entonces, quiere acoger, pero al mismo tiempo que la acogida, el acompañamiento y viviendo desde la verdad, ¿no? Entonces, conjugar verdad y misericordia, yo creo que ese ha sido Ese eje central, el eje ¿verdad? Sí. central, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que el sínodo ha ido más enfocado no a lo doctrinal, sino a lo pastoral, ¿no? Sí, partiendo de la doctrina que ya La doctrina está es clara, clara. pero cómo salimos al paso en situaciones delicadas, cómo acompañamos, cómo ayudamos. De acuerdo. El método que se está siguiendo, ¿os gusta ese método de que en este sínodo se hable 4 minutos cada padre sinodal durante 15 días, se exponga la problemática, se recoja en un documento que hoy por hoy está en italiano, el oficial, un discurso del que hablaremos precioso del Papa y un año de trabajo en las diócesis, en las comunidades, en las parroquias, un trabajo profundo sobre la familia para concluir con otro sínodo en 2015 sobre la familia. ¿El método, la metodología os gusta? Pues es una pregunta que a mí me parece muy interesante en orden a afrontar la realidad de la vida tal y como está. Entonces yo creo que en ese sentido el Papa Francisco pues quiere partir de allí y no tiene miedos, reparos
a poder hablar con total transparencia y libertad para conocer de primera mano la realidad universal. Todo el trabajo que hubo anterior al sínodo permitió el que llegara una serie de modos de vida, cómo se está viviendo en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, para tener un conocimiento. Desde ahí es donde se ha planteado luego la reflexión en el sínodo, se ha ahondado en todas esas cuestiones. Bueno, yo creo que es una reflexión profunda para poder seguir trabajando durante este año y que en el sínodo ordinario pueda trabajarse muy desde el conocimiento de la realidad. Con conclusiones ya. Con conclusiones que Claro. serán, por así Sí. las definitivas, aquellas, ¿no? Después del sínodo ordinario. El que se saque tanto a la luz una serie de cosas, pues eso ya puede ser más delicado, ¿no? Sí. Sobre todo por el modo en cómo los medios a veces manejan, ¿no? Sí. Eso me parece, personalmente me es parece un más poco- delicado. Sí, eso es un poco expuesto, ¿verdad? Expuesto Sí. porque la gente se queda con, se ha dicho, Sí. y lo que realmente se ha dicho a lo mejor no sale, sino que obtienen una información parcial, interesada, que deforma lo que realmente ha sido el El sínodo. mensaje central, sí. Bueno, de todos modos, también es verdad que vivimos en el mundo de los medios de comunicación. Entonces, yo desde ese sentido es verdad que es delicado, pero por otra parte también es verdad que luego las cosas se filtran, hay malentendidos, y yo creo que en ese sentido el Papa pues lo que quiere es exponer la máxima transparencia Sí, sí, porque así se ha publicado decir, todo, incluidas las votaciones. sí, ¿no? E incluso el decir, bueno, a Sí. ver, que es que no queremos ocultar nada y que al final esas conclusiones van a ser hechas desde la verdad, desde la misericordia, desde el acompañamiento y desde el acogimiento, que es lo que, bueno, pues el Papa y la Iglesia quieren. Quiere en este Entonces, momento. Sí. Bueno, en ese sentido la intervención final del Papa pues es muy esperanzadora, Sí, ¿no? Y sí, te da sí. confianza, seguridad. Es decir, bueno, toda esta reflexión está con Pedro y bajo Pedro. Bajo Pedro, exactamente. Entonces, él es muy consciente de que tiene que garantizar Es garantía de unidad. la unidad y la fidelidad Sí, al Evangelio. sí, sí. Pero eso no quita Sí. para que se analice con libertad y con realismo todo lo que hay. Él ponía el ejemplo de, pues él es como jesuita que es, pues los que estamos enamorados de los ejercicios espirituales de San Ignacio y los hacemos, pues vemos que cuando haces unos ejercicios, pues hay Movimiento. consolación y desolación. Cuando haces unos ejercicios que no pasa nada, pues no hay fruto. Efectivamente. Entonces, si haces ejercicios, hay lucha. Entonces, el Papa no tiene miedo a que salgan esas cosas, esas situaciones delicadas. Él llega a decir que él ha tenido que estar muy atento y muy despierto, mientras que otros a lo mejor dormían. Entonces él ha estado allí al pie del cañón escuchando todo y llega a comentar, ¿no? A veces pues hasta el cansancio de tener que decir casi basta, ¿no? Y sin embargo ha estado allí escuchando sí. a todos Sí, sí. para de ahí sacar luz. Eso es importante. Sí, sí, sí. Eso es importante. Pues de todo esto vamos a hablar ahora, después de estas imágenes del sínodo. Adelante. Las difíciles situaciones y el dolor de las familias han sido los protagonistas de la Sexta Congregación General del Sínodo de los Obispos. En las diversas intervenciones se puntualizó que la Iglesia Católica incluye a familias sanas, a aquellas en crisis y a aquellas que buscan la santificación cotidiana intentando superar sus debilidades. La Iglesia es pues una casa paterna y no una aduana. Debe ofrecer un acompañamiento paciente a todas las personas, buscando desarrollar una pastoral de la misericordia en vez de una pastoral represiva. Los pastores, se subrayó, deben estar atentos a emitir juicios morales, a hablar constantemente del estado de pecado, buscando en cambio hacer comprender que la no admisión al sacramento de la Eucaristía no elimina del todo la posibilidad de la gracia en Cristo. Estos temas fueron afrontados también en los trabajos de la Séptima Congregación General, acentuando la necesidad de simplificar y acelerar los procedimientos para la declaración de nulidad matrimonial. Reafirmando la imposibilidad de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, se indicó la necesidad de un acercamiento respetuoso y no discriminante en relación a los homosexuales. En el frente de los desafíos pastorales sobre la apertura a la vida, se resaltaron tantos dramas que viven muchas familias. Por ejemplo, en Asia, donde se verifican casos de infanticidio, violencia a las mujeres, tráfico de seres humanos. El arzobispo de París aclaró la urgencia de difundir una mentalidad abierta a la vida, para contrastar la mentalidad anticonceptiva y la difusión de un modelo antropológico individualista.
que determina en ciertas regiones del mundo una fuerte caída demográfica. En este horizonte fue significativo el testimonio de los esposos Arturo y Ermelinda, responsables del movimiento Equipe Notre Dame de Brasil. Ellos tienen 41 años de casados y 3 hijos. La sexualidad, dijeron los esposos, es un factor de santificación y actualmente es necesario salvarlo del erotismo imperante que reduce al ser humano a una única dimensión. María Luisa y José Mari comentaban lo que decía el Papa de la diversidad de momentos en este sínodo. Sínodo, decía el Papa en este saludo final, en el discurso, es un camino juntos. Y hubo momentos de carrera veloz, casi de querer vencer el tiempo y alcanzar rápidamente la meta, otros momentos de fatiga, casi hasta querer decir basta, otros momentos de entusiasmo y de ardor, momentos de profundo consuelo. Y decía también que como es un camino humano, hubo momentos de desolación, de tensión y de tentación, como algunas de las siguientes. Y el Papa aquí suelta 8 tentaciones, bueno, que son aplicables a la vida humana, a la vida familiar, a la vida de la Iglesia, no solamente al sínodo. Merece la pena resaltar la tentación del endurecimiento hostil, esto es, el querer cerrarse dentro de lo escrito, la letra, y no dejarse sorprender por Dios, por el Dios de las sorpresas, el Espíritu, dentro de la ley, dentro de la certeza de lo que conocemos, y no de lo que debemos todavía aprender y alcanzar. Es la tentación de los celosos, de los escrupulosos, de los apresurados, de los así llamados tradicionalistas, y también de los intelectualistas. Palabras un poco duras, ¿no?, del Papa Francisco en esta primera tentación que él apunta. ¿Cómo, algún comentario o resuena algo? Sí, parece que son palabras duras, pero sin embargo, bueno, todos tenemos muchas veces esta tentación, ¿no? Y muchas veces el juzgar a las personas en lugar de mirar, ver Sí. a la persona, y luego otra parte es el hecho, ¿no? Y a mí cuando lo leí en su día, pues la verdad es que lo vi en sentido positivo. Y el decir, bueno, es que quizás lo que el Papa nos está diciendo es que nos tenemos que dejar sorprender por Dios, que igual pues estamos muy con nuestros clichés y sin embargo a la hora de ver el sínodo, a la hora de ver las personas, ¿no? Pues es decir, cuando miramos a una persona que está en una de determinadas condiciones, ya sea del sínodo o no, el decir, bueno, Señor, ¿por qué me has puesto a mí esta persona y qué es lo que quieres que yo diga y transmita? Porque en el fondo lo que todos tenemos que ser es, bueno, pues esas manos misericordiosas que acogen a las personas en las diferentes situaciones en las que se encuentran. Así es. La segunda, que se repite de alguna manera, la tentación del buenismo destructivo. Solamente la formulación ya impacta. Que en nombre de una misericordia engañosa venda las heridas sin primero curarlas y medicarlas. Que trata los síntomas y no las causas ni las raíces. Es la tentación de los buenistas, de los temerosos y también de los así llamados progresistas y liberalistas. Se parece también a la tentación de transformar la piedra en pan, también a la tentación de descender de la cruz para contentar a la gente y no permanecer para cumplir la voluntad del Padre. ¿Qué os dicen estas tentaciones que el Papa apunta? Hombre, a mí me viene por deformación profesional y el ámbito en el que me toca, ¿no? Sí. Pues yo eso lo veo en la consulta, como la consulta te da muchas posibilidades de conocer a través de las personas que vienen, pues todo lo que van recibiendo de un modo o de otro, de unas personas de otras, y puedes ver que a veces se da esto, una y otra, a la hora de aconsejar, por ejemplo, en el tema de la paternidad responsable, ¿no? Lo que dice de la piedra en pan o de pan en piedra, ¿no? Sí, sí. Pues la piedra en pan, dice, bueno, mira, no pasa nada con el tema de desnaturalizar la vivencia de la sexualidad en el matrimonio, no pasa nada. A través de la anticoncepción, que cambia el sentido profundo de la sexualidad y del acto conyugal. Hoy día, por ejemplo, a mí me ha sorprendido cómo en el sínodo todo este tema se ha abordado con profundidad, con delicadeza y con una gran unanimidad. Sí, sí. Después, en la paternidad responsable. En la paternidad responsable. Después de estos años, que esto visto en los años de Pablo VI, pues
no hubiera sido seguramente así. Sí. En la discusión hubieran salido mucha gente pues, que discrepaba. Sin embargo, la historia pues nos ha hecho ver que realmente lo que enseñó el Papa Pablo VI en VI la es Manevite. profético. Ujú. Consecuencia de esa ruptura de lo que es el sentido de la sexualidad ha llevado a esta ruptura de la persona, de la familia y de la sociedad. Sí. Se está descomponiendo. Una banalización de la Entonces, sexualidad. Sí. cuando tú coges una madeja, ¿no? Pues si ya cortas esto, ¿no? Esa unidad que hay, empiezas a tirar de ahí y de ahí se va deshilachando todo, ¿no? Toda lo que es el ser de la persona, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que cuando caemos en ese buenismo es Destructivo. sin darnos Efectivamente. cuenta. Yo creo Sí. que muchos se han dado cuenta con las consecuencias, ¿no? Sí. Y nosotros hemos tenido comentarios de personas, de sacerdotes, en ese sentido claves, ¿no? Decir, oye, todo esto, el trabajar con vosotros a mí me ha ayudado a descubrir la bondad y la verdad de todo este mensaje de la Iglesia, ¿no? Entonces eso es muy bonito. Sí, sí, ¿eh? sí. Y luego, por otra parte, el endurecimiento hostil, o sea, convertir el pan en piedra, también nos llega a nosotros el otro lado, ¿no? Es decir, bueno, prácticamente... Un rigor literal. sí, tener los hijos que biológicamente podemos tener y solo cuando hay unas circunstancias ya que médicas o que no se puede más, mira, eso rompe. Entonces, el magisterio de la Iglesia en ese sentido es súper equilibrado y tenemos que ahondar en él. Y cómo llegar a ello también, pues, claro, todo eso es un camino. Sí, 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 efectivamente. Y en ese sentido, mucha gente no tiene las facilidades para poder conocer bien y aprender y vivir esto. En Navarra es un privilegio el poder tener un centro como este, pero yo he recibido hace poco, pues eso, pues unas llamadas de una clínica, ¿no? Pues diciendo, oye, tal sitio, ¿me puedes decir dónde las puedo remitir? Te las ves y te las deseas para poder derivar a personas que están necesitadas y que no hay nadie que les enseñe bien, y hay circunstancias muy delicadas. Claro. Entonces, bueno, mucha gente vive todo esto no bien porque no sabe y porque no tiene la oportunidad de poder aprender, y porque a veces se les ha desorientado. Entonces, en ese sentido tenemos que estar nosotros comprometidos, la Iglesia, en ofrecer unas ayudas concretas que en estos momentos la sociedad, a nivel sanitario, a nivel médico, deja mucho que desear en este campo. Sí, sí, sí. Entonces, hasta que se abra luz, que se abrirá, la Iglesia, como en otros momentos, tiene que estar abriendo camino, como lo ha hecho en la universidad. Fue la iniciadora en la universidad y ahora ya, ¿no? Pues lo mismo en el ámbito sanitario en estos aspectos, ¿no? Un parón pequeño para unas imágenes también del sínodo y continuamos. Adelante. Proponer a las parejas en crisis o separadas un camino penitencial, una reflexión sobre las consecuencias para los hijos, sobre la reparación de la falta de uno de los cónyuges en relación al otro y sobre el pedido de perdón a Dios. Han sido las propuestas de algunos de los 32 padres sinodales que intervinieron en la Congregación General de este jueves en el Sínodo de los Obispos sobre la familia. Un recorrido penitencial que acompañe y sostenga a los divorciados que se quedaron solos, que muchas veces sufren en silencio. También han afirmado con fuerza la condena a la manipulación genética y a la conservación de los embriones. Es importante que la Iglesia haga sentir su voz de denuncia. Muchos padres denunciaron que en África algunos países y organizaciones occidentales presentan el aborto y la unión de homosexuales como derechos humanos. Asimismo, confirmaron la necesidad de promover los métodos naturales de regulación de la fertilidad junto con la no aceptación de los anticonceptivos. En la mañana del viernes se aprobó un mensaje de los padres sinodales y de todos los participantes en favor de las familias que sufren a causa de los conflictos en curso, sobre todo en Irak y Siria, junto a la oración por quienes sufren a causa de la fe y son obligados a abandonar todo y huir. En el mensaje se pide a la comunidad internacional restablecer la convivencia pacífica y ofrecer la ayuda necesaria a las víctimas inocentes de las barbaries en acto. Además, se evidenció la importancia del testimonio de las parejas cristianas en la formación y el acompañamiento de las familias jóvenes. La Iglesia debe escuchar más a los laicos en la búsqueda de soluciones a los problemas de las familias, en especial por lo que respecta a la intimidad de la vida de pareja.
Es importante que los laicos sean activos en la promoción pública de los derechos de la familia y la defensa de la vida. En la segunda parte de la jornada se realizaron los trabajos en círculos de grupos menores de acuerdo a las lenguas de procedencia. En los medios de comunicación a veces ha habido ciertas manifestaciones, te dice mucha gente, la Iglesia está cambiando, ha cambiado parte de la doctrina. Voy a leer el número 52 del documento final, uno de los números que no ha conseguido la mayoría absoluta, sino simple. Se ha reflexionado sobre la posibilidad de que los divorciados, vueltos a casar, accedan al sacramento de la penitencia y de la Eucaristía. Diversos padres sinodales han insistido en favor de la disciplina actual, por la relación que existe entre la participación de la Eucaristía, la comunión con la Iglesia y la enseñanza sobre el matrimonio indisoluble. Otros se han expresado en términos de acogida no generalizada a la mesa eucarística, en algunas situaciones particulares, en condiciones muy precisas, sobre todo cuando se trata de casos irreversibles y vinculados a las obligaciones morales hacia los hijos que verían un sufrimiento inútil. El eventual acceso al sacramento, a los sacramentos, debería estar precedido de un camino penitencial bajo la responsabilidad del obispo diocesano. Por tanto, son caminos profundos, particularizados o personalizados de casos concretos y que van a estar en estudio durante este año. ¿Cómo habéis visto vosotros, ya para ir acabando porque no tenemos más tiempo, reflejado en el sínodo, en sus conclusiones, en su desarrollo, el proyecto de Dios sobre la familia, el nuclear del matrimonio cristiano? ¿En qué términos se define y cómo lo veis reflejado? Bueno, pues se ve reflejado, yo creo que han hecho un esfuerzo por reflejar todo lo que es la belleza del amor matrimonial, la belleza de la familia, con esas características de indisolubilidad, fecundidad, fidelidad, a la vez puesto como algo que se puede vivir, que no es posible, algo, claro, que no es algo que sea utópico, antiguo, sí. ¿no? Ni que sea algo, pues eso, para unos pocos, sino que es algo para todos, que yo creo que cuando lees las conclusiones que han ido saliendo, pues ves que son muy conscientes de la realidad que se puede ir viviendo. Y personalmente, pues bueno, para mí ha sido una gran alegría, ¿no? Pues cuando se habla de todo el tema de la transmisión de la vida y de todo ese tema, ver cómo la Iglesia ha recogido el magisterio, todo lo que ha ido saliendo en este sínodo, ¿no? O sea, que antes podíamos estar la Humane Vitae, bueno, pues aquí han recogido la Humane Vitae, la Familiaris Consortio, la Evangelium Vitae, es decir, que todo el magisterio anterior, que es un camino claro, de esperanza y el decir, bueno, han hecho el esfuerzo de que a partir de ahora, cuando veamos el tema del matrimonio y la familia, vamos a partir de todo lo que es el magisterio anterior la riqueza, recogido. sí. ¿Eh? Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo y donde se recoge todo esto y donde además yo creo que se ve a la Iglesia que tiene una gran preocupación pues por todas estas personas bautizadas y que por desconocimiento, por dejadez, por las razones que sean, pues se mantienen lejos de la Iglesia, ¿no? 15 segundos, porque nos tenéis que decir algo de este coloquio Familia y Vida. La diócesis ya está poniéndose las pilas y trabajando en este tema de la familia. Presentarnos, antes de que termine el programa, en 15 segundos. Bueno, pues congreso. Es un coloquio, es así, en forma de coloquio, porque aparte de las ponencias, luego hay posibilidad de preguntar y dialogar con los ponentes. En un principio se quería, ante la situación que está en nuestra sociedad de alguna manera de atentado contra la vida incipiente en el seno materno, y nuestro arzobispo quería abordar este tema, pero veíamos que era importante abordarlo desde la cuna de la vida, que es la familia, y por eso hemos asociado los dos temas. ¿Fecha? El 15 de noviembre. Se empieza la víspera con una vigilia de oración
pero se tiene el 15 de noviembre, lugar y nos vamos. en el Colegio de Colegio de Médicos. Médicos Colegio de Médicos, pues toda Navarra está emplazado para ese tema. Allí estaremos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. De San Juan Bautista de Burlada vamos a poder acceder a la retransmisión de la Eucaristía. Adiós.